Me llamo Antonio Ruiz del Valle. Tengo 75 años recién cumplidos y... En la tarta que mi nuera Lucía acababa de colocar delante de mí. Brillaban exactamente esas velas. Todos aplaudieron cuando soplé. Todos menos ella. Se inclinó para darme 2 besos de protocolo y... Tan cerca que solo yo pude oírlo. Susurró, ojalá sea el último. ¿Antonio? Lo dijo con la misma sonrisa que usa en las fotos de Navidad. Nadie más lo escuchó. Nadie más necesitaba escucharlo. En ese instante comprendí 2 cosas con una claridad que no había sentido desde hacía décadas. Primera, Lucía deseaba mi muerte de verdad. No como deseo abstracto, sino como fecha concreta en su calendario mental. Segunda, mi hijo Javier. ¿Su marido? Ya lo sabía y no iba a hacer nada al respecto. Lo vi en sus ojos cuando ella se apartó, evitó mirarme. Fingió ajustar la servilleta. 38 años casados con mi difunta esposa me habían enseñado a leer esas evasiones. Durante la cena nadie mencionó el comentario. Hablaron de la boda de una prima. Del nuevo coche de Javier. De la reforma que pensaban hacer en la casa de la sierra. Yo asentía. Cortaba el solomillo. Bebía el Rioja del 98 que había bajado de la bodega para la ocasión. Cada sorbo sabía a hierro. Dentro de mí algo se estaba acomodando. Como una pieza de maquinaria oxidada que vuelve a encajar después de años parada. No era rabia explosiva. Era algo más frío. Más lento. Más peligroso. Cuando los invitados se fueron y la casa quedó en silencio. Subí al despacho del segundo piso. Encendí la lámpara de mesa verde que usaba mi padre. Saqué el testamento que había firmado 6 meses atrás. Tras el infarto. En él dejaba la mayor parte, unos 6 millones entre propiedades. Acciones y liquidez, a partes iguales entre Javier. Mi único hijo. Y Lucía. Por ser su esposa. Siempre pensé que era lo justo. Siempre pensé que la familia era sagrada. Leí la cláusula 1. 2. 3 veces. Luego abrí el cajón. Saqué una hoja en blanco y empecé a escribir una nueva versión a mano. No llamé al notario esa noche, no hacía falta. En España un testamento hológrafo es válido si está íntegramente manuscrito. Fechado y firmado. Lo sabía porque mi suegro había muerto dejando uno así y nos había salvado meses de pleitos. Lo sabía porque... En el fondo... Siempre supe que un día podría necesitarlo. Escribí hasta las 4 de la mañana. La mano me temblaba un poco. No por edad sino por la adrenalina contenida. Cada palabra era una decisión. Cada coma. Una frontera que cruzaba sin vuelta atrás. Cuando terminé. Guardé el nuevo documento en la caja fuerte detrás del retrato de mi esposa. El viejo testamento lo dejé encima de la mesa. Como cebo. Bajé a la cocina. Me preparé un café solo. Me senté en la oscuridad y escuché el tic-tac del reloj de pared que mi mujer trajo de Toledo en 1972. Pensé en Javier de niño. Cuando se caía de la bicicleta y corría a mis brazos. Pensé en Lucía el día que la conocí, guapa. Inteligente. Con esa ambición que entonces me pareció admirable. Pensé en cómo. Poco a poco. Había ido sustituyendo a mi hijo en las conversaciones. En las decisiones. En la vida misma. No lloré. No grité. Solo sentí que algo dentro de mí se había congelado definitivamente. Y supe que... A partir de esa noche... Ya no era el mismo Antonio que había soplado las velas. Los días siguientes fueron de una normalidad asfixiante. Desayunaba con ellos los fines de semana. Como siempre.
Lucía preparaba tortilla de patatas y me preguntaba si había dormido bien. Javier hablaba del trabajo en la consultora. De los clientes nuevos. Del viaje a Londres que tenían planeado. Yo respondía con frases cortas. Educadas. Observaba. Observar se convirtió en mi ocupación principal. Me sentaba en el sillón del salón con el periódico abierto pero sin leer. Y los miraba. Como Lucía tocaba el brazo de Javier cuando quería enfatizar algo. Como él se inclinaba hacia ella sin darse cuenta. ¿Cómo? Cuando hablaban de dinero, siempre hablaban de dinero. Sus voces bajaban un tono y sus ojos se desviaban hacia mí un segundo. Como midiendo si había escuchado. Una tarde los oí discutir en el jardín. Voces bajas pero tensas. Lucía, si sigue así. Nos vamos a comer los ahorros en residencias y médicos. Javier, es mi padre. Lucía. Ella, y yo tu mujer. Algún día tendremos que elegir. Él no contestó. Se quedó callado. Como siempre cuando ella apretaba. Esa noche Javier subió a mi habitación con una botella de coñac y 2 vasos. Bebimos en silencio. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me miró como si quisiera decir más. Pero no lo hizo. Bajó. Guardé esa escena en la memoria como quien archiva una prueba. Empecé a mover piezas pequeñas. Primero, cambié las contraseñas de todas las cuentas bancarias online. Luego, saqué en efectivo 50.000 euros en varias visitas al banco. Siempre cantidades inferiores a las que obligan a declarar. Los guardé en una caja de seguridad nueva a mi solo nombre. No era por esconder dinero, era por ver sus caras cuando. Más adelante. Descubrieran que ciertas cosas ya no estaban donde creían. También empecé a hablar con gente. Con el notario amigo de mi cuñado. En confianza. Con la abogada especializada en sucesiones que me recomendó un antiguo compañero del club de golf. Les conté solo lo necesario. Les pregunté por lagunas legales. Por formas de proteger patrimonio. Por fundaciones benéficas irrevocables. Tomaba notas. Escuchaba. Aprendía. Dentro de mí había 2 voces constantes. Una decía, para. Aún estás a tiempo. Habla con Javier. Dile lo que oíste. Quizás haya explicación. La otra respondía, ¿qué explicación justifica desear la muerte de alguien en su cara? La primera insistía, es tu hijo. La segunda, y por eso mismo duele más. La segunda voz ganaba terreno cada día. Una mañana Lucía me propuso ir a una clínica privada para una revisión completa. Dijo que era regalo de cumpleaños atrasado. Sonreía. Acepté. Fui. Me hicieron análisis. Resonancia. Pruebas de esfuerzo. Todo salió bien para mi edad. Cuando regresé. Ella revisó los informes con una atención que no había mostrado nunca por mi salud. Preguntó al médico por teléfono si había algo que vigilar especialmente. El médico dijo que no. Vi cómo su rostro se tensaba un segundo antes de volver a la sonrisa. Esa noche modifiqué otra cláusula del testamento hológrafo. Añadí una fundación para investigación oncológica en memoria de mi esposa. Le asigné 2 millones. Irrevocables. Firmé de nuevo. Guardé. Me miraba en el espejo del baño y ya no reconocía del todo al hombre que me devolvía la mirada. Los ojos eran más duros. La boca. Más fina. Pensaba, ¿hasta dónde vas a llegar? Antonio. Y no tenía respuesta. Solo sabía que había empezado y que parar ahora sería peor que seguir. El verano llegó con calor pegajoso en Madrid. Javier y Lucía se fueron 15 días a Menorca.
Como cada año. Me pidieron quedarme en la casa para vigilar las obras de la piscina que supuestamente iban a empezar. Acepté. En realidad no había obras. Solo querían la casa vacía para cuando volvieran morenos y relajados. Aproveché la soledad. Registré su despacho. No fue difícil, Javier siempre usaba la misma contraseña desde la universidad. Encontré correos. Muchos correos. Lucía escribiendo a una amiga: el viejo está más fuerte de lo que pensaba. Esto nos va a retrasar todo. La amiga: paciencia. La naturaleza sigue su curso. Lucía: a veces la naturaleza necesita un empujón. No había nada explícito. Nada que la policía considerara prueba. Solo intención fría. Destilada. Encontré también un archivo Excel. Columnas con mis propiedades. Valores estimados. Fechas aproximadas de liquidación. Al lado. Cálculos de herencia con y sin impuestos. Habían restado incluso los gastos funerarios. Todo muy ordenado. Muy profesional. Me senté en la silla de Javier y miré la pantalla hasta que se apagó sola. Sentí náuseas. Pero no vomité. Sentí rabia. Pero no grité. Solo anoté mentalmente cada cifra. Cada comentario. Luego borré el historial y cerré sesión. Cuando regresaron, los recibí con paella congelada calentada y sonrisas. Lucía me abrazó fuerte. Qué moreno estás. Antonio, ¿has salido? Mentí. Dije que sí. Que había ido al retiro. Ella pareció aliviada. Empecé la segunda fase. Contraté a un detective privado recomendado por la abogada. Un ex policía retirado. Discreto. ¿Care? Le di fotos. Horarios. Nombres. Le pedí seguir a Lucía. No a Javier. A ella. Quería saber si había alguien más. Si había planes más concretos. Si había contactos sospechosos. Los informes llegaron cada viernes en un sobre sin remite dentro del buzón del club de golf. Leía en el coche. Con el aire acondicionado puesto. Lucía tenía una rutina impecable: gimnasio. Reuniones de la ONG de la que era vocal. Cafés con amigas. Ningún amante. Ningún contacto raro. Solo una visita recurrente a una asesoría fiscal especializada en planificación sucesoria. Tomaba notas detalladas de mis activos. Preguntaba por formas de optimizar en caso del fallecimiento inminente del titular. El detective añadió un comentario personal: la señora es muy cuidadosa. No comete errores visibles. Eso suele significar dos cosas: o no hace nada ilegal. O es muy buena. Opté por creer lo segundo. Una noche Javier me encontró en el despacho revisando papeles. Se preocupó: papá. ¿Va todo bien? Le dije que sí. Que solo ordenaba cosas por si acaso. Me miró largo rato. Creo que intuyó algo. Pero no preguntó. Bajó a ver un partido con Lucía. Esa misma semana modifiqué el testamento por tercera vez. Ahora la Fundación Oncológica recibía 3,5 millones. El resto iba a una residencia de ancianos en Salamanca que había cuidado a mi cuñada hasta el final. Nada para Javier. Nada para Lucía. Añadí una carta explicativa. Cerrada y lacrada. Que solo se abriría tras mi muerte. Dudé 3 días antes de firmar la versión definitiva. Caminaba por el pasillo de madrugada. Hablando solo en voz baja. Estás desheredando a tu hijo. Tu hijo permitió que su mujer deseara tu muerte en tu cara. Quizás no lo sabía. Lo sabía y calló. Es sangre de tu sangre.
La sangre no justifica todo. Firmé. Septiembre trajo lluvias tempranas. Una tarde. Mientras tomábamos café en la terraza cubierta. Lucía sacó el tema directamente por primera vez, Antonio. ¿Has pensado en hacer poderes notariales por si algún día no puedes decidir? Lo dijo con voz suave. Preocupada. Javier asintió a su lado. Le sonreí. Ya lo hice hace años. Todo está en orden. Mentira. Los poderes antiguos los había revocado la semana anterior. Lucía insistió, a veces conviene actualizarlos. La legislación cambia. Yo, cuando crea necesario. Lo haré. Silencio incómodo. Javier cambió de tema. 2 días después recibí una llamada del banco. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas antiguas desde una IP desconocida. Bloquearon el acceso. Llamé al detective. Confirmó, la IP era de la asesoría fiscal que Lucía visitaba. No hice nada todavía. Guardé la información. Empecé a simular pequeños olvidos. Dejaba el móvil en sitios visibles con la pantalla desbloqueada. Ponía notas en la agenda sobre citas médicas ficticias. Quería que creyeran que el deterioro comenzaba. Quería que se relajaran. Lucía mordió el anzuelo. Empezó a hablar más alto cuando creía que yo no escuchaba. Una noche la oí en la cocina, si seguimos esperando. Se lo va a gastar todo en residencias de lujo. Javier, no hables así. Alguien tiene que ser realista. El detective me envió fotos. Lucía saliendo de una farmacia con una bolsa pequeña. Amplió la imagen, compraba suplementos de potasio en dosis altas. Nada ilegal. Nada definitivo. Pero suficiente para que mi corazón latiera más rápido. Llamé a la abogada. Le conté todo sin mencionar el testamento nuevo. Le pedí consejos sobre cómo protegerme de posibles manipulaciones. Me recomendó cámaras discretas en mi habitación y en el despacho. Las instalé yo mismo. Grababan en una nube solo accesible desde mi portátil. Una madrugada revisé las grabaciones. Lucía entró en mi despacho a las 3:14. Abrió cajones. Buscó. No encontró nada importante. Salió a los 7 minutos. Sonreía para sí misma. Al día siguiente desayunamos como siempre. Ella me sirvió el café. Yo lo tomé. La miré a los ojos y dije, gracias. Lucía. Siempre tan atenta. Ella sostuvo la mirada un segundo de más. Creo que intuyó que yo sabía algo. Pero no estaba segura. Esa noche añadí un codicilo al testamento. Si moría en circunstancias sospechosas. Todo iría a investigación policial y a la Fiscalía Anticorrupción. Firmé con mano firme. Me pregunté cuántas veces más iba a modificar ese maldito papel. Me respondí que las que hicieran falta. Octubre. Mi cumpleaños número 76 se acercaba. Lucía propuso una gran fiesta familiar. Para celebrar que estás tan bien. Acepté. Quería ver hasta dónde llegaba. Invitaron a primos. Tíos. Amigos de Javier. La casa se llenó de voces y risas. Yo circulaba entre los invitados con una copa de cava en la mano. Saludando. Sonriendo. Observando. A medianoche. Lucía dio un pequeño discurso. Habló de lo mucho que me querían. De lo afortunados que eran de tenerme. Lágrimas incluidas. Aplausos. Javier me abrazó fuerte. Sentí su corazón latiendo rápido contra el mío. Cuando todos se fueron, me quedé solo en el salón. Encendí la chimenea aunque no hacía frío.
Me senté delante y miré las llamas. Pensé en mi esposa. Pensé en si ella me reconocería ahora. Pensé en si yo mismo me reconocía. Subí al despacho. Abrí la caja fuerte. Saqué el testamento definitivo. Lo leí una última vez. 5,5 millones a causas que mi esposa hubiera aprobado. Medio millón repartido entre empleados antiguos y personas que me habían ayudado de verdad. Nada para mi hijo. Nada para su mujer. Añadí una última línea: a Javier Ruiz, perdóname si puedes. A Lucía Martínez, ya no te deseo nada. Firmé. Cerré. Guardé. Bajé. Me preparé un whisky largo. Me senté en la oscuridad. Escuché sus pasos arriba. Yendo a la cama. Escuché sus voces bajas. No distinguí palabras. Pero el tono era nervioso. Me pregunté si ellos sospechaban ya. Me pregunté si yo seguía siendo humano o solo una máquina de resentimiento bien engrasada. No encontré respuesta clara. Noviembre llegó con niebla espesa. Una mañana me desperté con dolor torácico fuerte. Llamé al médico de cabecera. Infarto leve. Ingresé 24 horas en observación. Javier y Lucía vinieron al hospital. Ella lloró. Él sostuvo mi mano. Cuando me dieron el alta, Lucía insistió en contratar una enfermera 24 horas. Acepté. La enfermera era discreta. Profesional. Las cámaras seguían grabando. 2 semanas después. Otra crisis. Más fuerte. Esta vez UCI. 3 días. Al cuarto día desperté con Javier a un lado de la cama y Lucía al otro. Ella me acariciaba la frente. Me miró a los ojos y susurró, tranquilo. ¿Antonio? Ya casi. No sé si lo imaginé. Pero lo anoté mentalmente. Los médicos hablaron de arritmia grave. De posibles causas. Pidieron más pruebas. Encontraron niveles anómalos de potasio en sangre. Investigaron. Revisaron medicación. Revisaron todo. La policía apareció una semana después. Preguntas educadas. Muestras. Análisis. La enfermera declaró que Lucía había insistido en preparar mis batidos proteicos personalmente. Detuvieron a Lucía 48 horas por intento de homicidio. Javier vino a verme solo. Estaba destrozado. Me pidió perdón entre lágrimas. Le dije que no tenía nada que perdonarme. Mentí. El notario abrió el testamento tras declarar mi incapacidad temporal. Leyó las cláusulas en voz alta delante de Javier. Vi su cara cuando escuchó que no heredaba nada. Vi cómo se derrumbaba. Lucía salió bajo fianza. El juicio será largo. Javier se mudó a un apartamento pequeño. Ya no me visita. Yo sigo vivo. Me miro en el espejo y veo a un hombre viejo. Cansado. Pero con los ojos claros. Me pregunto si valió la pena. Me pregunto si alguna vez hay justicia verdadera o solo venganza disfrazada. A veces. En la quietud de la casa vacía. Escucho aquel susurro, ojalá sea el último. Y me respondo en voz baja, no lo fue. Pero quizás el próximo sí.